terminamos esta ronda de conferencias de la mano de la economía, pues tenemos como invitado para abordar esta faceta del cambio climático a Martín Sevilla. Martín Sevilla es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante y miembro del Instituto Interuniversitario de Economía Internacional del Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, así como de los grupos de investigación INNATUR sobre economía del turismo, recursos naturales y nuevas tecnologías y recursos hídricos y desarrollo sostenible. A lo largo de su amplia trayectoria académica, Martín Sevilla ha publicado numerosos trabajos sobre economía del sector público, políticas públicas y gestión de recursos hídricos y economía del agua en distintas revistas de reconocido prestigio, así como ha participado en proyectos nacionales y europeos sobre medio ambiente y gestión del agua y de residuos. Por otra parte, asimismo, Martín Sevilla ha desempeñado diferentes cargos públicos en la Administración como concejal del Ayuntamiento de Elche, del año 83 al año 87, diputado en las Cortes Valencianas, de 1987 al año 1996, periodo durante el cual fue conseller de Trabajo y Asuntos Sociales y de Industria de la Generalitat Valenciana y también de Comercio y Turismo. Tras su paso por el Consell, fue consejero de la CAM del año 98 al año 2011 y en la actualidad, como ya he comentado, desempeña cargos académicos en la Universidad de Alicante. Nos va a abrir otra nueva ventana desde el punto de vista de la gestión económica con la ponencia Alternativas Ecológicas. Bienvenido, Martín. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, querría agradecer a Casa Mediterráneo y al director del Instituto de Economía Internacional por la invitación que se me ha hecho para participar en estas jornadas. De todas formas, quiero advertir que esto de los duendes de la tipografía me han puesto, y en la presentación se me ha dicho, con alternativas ecológicas. Pues no, yo sé poco, como aficionado sí, pero lo que tendría que hablar es alternativas económicas. Es un pequeño desliz en cuanto al título. Por lo tanto, lo que voy a hablar es de la ciencia lúgubre. Como decía anteriormente Antonio Escudero, el campo de la economía pues siempre viene con recortes, con malas noticias, ¿no?, sobre qué es el cambio climático y qué efectos se pueden producir desde el punto de vista de la economía. Lo que voy a hacer esta tarde, y voy a intentar ser un poco más breve, con perdón de mis compañeros, porque veo que la programación que habíamos hecho se estaba alargando. He cambiado un poco la exposición. Tenía una exposición larga y he optado por una exposición corta, para decir básicamente en qué punto nos estamos situando en estos momentos sobre los retos económicos y el cambio climático. Un anuncio que coincide con mis dos compañeros, ¿no? Los anuncios que hay en los momentos actuales acerca del riesgo climático y lo que están diciendo los científicos. Esta noticia es de hoy. Yo ayer, cuando la vi y la inserté en la presentación, de alguna forma era un titular. Con el paso de las horas, ya vamos tan rápido que pasan las horas y cambian las noticias, esta noticia se ha ido desplazando en el país y ya no aparece en el primer titular, sino es el cuarto o el quinto. Con esto lo que quiero decir es que los temas del cambio climático pues cambian muy rápidamente. Y por lo tanto
el problema que se plantea es, ¿realmente esto del cambio climático es tan serio como dicen los científicos? El problema que se plantea por parte de la ciudadanía y por parte de los gobiernos es hasta qué punto se creen las conclusiones de los estudios sobre el cambio del clima. Porque hay dos alternativas. O nos creemos que el cambio climático se está produciendo y por lo tanto se nos exige que tomemos algún tipo de decisión, o no nos lo creemos. La historia es que incluso creyéndonoslo no pudiéramos tomar ningún tipo de decisión en este campo. El panorama que ahora mismo hay a escala mundial es más bien con esta segunda corriente. Lo que mis compañeros han estado exponiendo anteriormente, con los cuales yo he estado muy atento para aprender desde otros campos de la ciencia qué es lo que nos pueden decir sobre el cambio climático, es que la complejidad de lo que se está diciendo sobre el cambio climático es tan alta, las expectativas y las corrientes son tan diversas, que difícilmente sobre la mesa de los que tienen la responsabilidad de tomar decisiones hay alternativas claras sobre lo que tienen que hacer. En otras palabras, incluso si se creen lo que dicen los científicos, la toma de decisiones en este campo es bastante compleja y hace que en los momentos actuales no tengamos un escenario claro sobre qué decisiones tomar para los próximos años. ¿Cuál es la complejidad más importante de lo que tenemos sobre la mesa? El cambio climático que se ha hablado anteriormente es un cambio que se produce a escala global. Estamos hablando de toda la Tierra. Y por lo tanto estamos hablando de algo que no es responsabilidad ni de un ciudadano individual ni de los gobiernos de los distintos países. Por lo tanto, el enfrentamiento ante estos problemas tiene un serio problema. ¿Cómo tomamos una decisión? Si asumimos que hay que tomar algún tipo de decisión, ¿quién la toma? En esto recordaba uno de los ejemplos que se toma en economía y en el tema de la gestión colectiva de los bienes comunes, un ejemplo del año 1968 de Harding, que es el relativo a la tragedia de los comunes. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Que cuando un problema es común y de alguna forma hay muchas partes participando en el mismo, ninguno quiere cargar con la responsabilidad, con la carga de tomar decisiones y todos tratan de aprovecharse del resultado de lo mismo. Por lo tanto, el ejemplo de Harding era la explotación de un pasto comunal por parte de distintos ganados, en el cual cada uno de los ganaderos trataba de incrementar el número de ganado porque de esta forma se incrementaba su rentabilidad. ¿Cuál fue la solución de este problema según Harding? Pues la desaparición del pasto comunal, porque todo el mundo quería ocupar o consumir por su ganado mayor cantidad de pasto y ninguno tomaba ninguna decisión restrictiva sobre el número de ganado que llevaba a pastar. En la atmósfera nos sucede un hecho parecido. Lo que estamos es ante una tragedia de los comunes porque ningún país ha tomado ninguna decisión seria, coherente, para solucionar el tema global. Después hablaré de las dos partes, el tema global y el tema local. ¿Y por qué no lo han tomado las decisiones? Yo tengo una hipótesis que no la he visto contrastada por ningún otro tipo de autor últimamente, acerca del problema, el origen del problema. Como han comentado mis colegas, una de las razones de este cambio climático son las emisiones de CO2 a la atmósfera, la constitución de los gases de efecto invernadero que, a diferencia de otro tipo de gases, lo que hacen es que
se quedan. Esto que estamos emitiendo a la atmósfera no tiene posibilidad de una disolución, por lo menos hasta el avance de la ciencia en estos momentos, en los próximos años, sino lo que hemos acumulado en la atmósfera hasta esta fecha es la base que se va a ir incrementando en los próximos años a futuro. Cuando nos están diciendo que el cambio climático ya está aquí, es cierto. Lo que tenemos aquí es que este tipo de gases ya están en la atmósfera, no los podemos eliminar en estos momentos. Entonces, el problema, ¿quién emite ese tipo de gases? Quien emite ese tipo de gases es los combustibles fósiles. El petróleo es el gas que desde hace ya más de 100 años hemos estado utilizando en estos procesos de industrialización que se han reseñado anteriormente. Lo que se ha provocado durante estos 100 años ha sido una emisión continua de gases de efecto invernadero, que se ha multiplicado en los últimos años, lógicamente, porque muchos países subdesarrollados, en vías de desarrollo, como queramos llamarlo, han accedido a mayores niveles de vida y a mayores niveles de consumo de estos combustibles fósiles. En un determinado momento, sobre los años 70, tuvimos una coincidencia entre la crisis del petróleo, las elevaciones de los precios del año 1973 y 1979, que originó una polémica acerca de los recursos fósiles de petróleo, de gas, se estaban agotando. El tema del pico del petróleo y que a partir de ese momento el petróleo iba a agotarse, daba la sensación de que el problema ecológico que se estaba provocando en aquellos años por la propia dinámica del mercado y de los bienes agotables íbamos a poderlo resolver sin necesidad de otro tipo de intervenciones. Lo que ha sucedido en la realidad no ha sido eso. Lo que ha sucedido en la realidad es que, al contrario, los nuevos yacimientos de petróleo, el fracking que ha convertido a Estados Unidos en la primera potencia mundial en la extracción de petróleo, se ha convertido en no solamente en un problema en cuanto a las emisiones pasadas, sino también en un problema porque lamentablemente no va a haber un límite físico para el tema de la emisión por carencia de de recursos fósiles en la Tierra. Esto ha cambiado la dinámica del problema. Si efectivamente no tenemos agotados estos recursos fósiles, ¿qué es lo que conviene hacer de cara al problema? El problema ya lo he descrito anteriormente. Esta es la base de todo lo que estamos hablando aquí y las consecuencias es lo que se ha descrito anteriormente. Estos gases de efecto invernadero van a provocar elevaciones de las temperaturas, van a provocar también subsidiariamente toda una serie de efectos que se han descrito anteriormente, que no voy a insistir, y que tienen dos consecuencias importantes, una de carácter global y otra de carácter local. La primera es, vamos a continuar emitiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera a futuro, porque, insisto, lo que hemos hecho hasta ahora se nos va a quedar durante bastante tiempo y, por lo tanto, no tenemos más remedio. A lo mejor hay algún tipo de descubrimiento científico de cómo eliminarlo. Yo creo que el profesor Agustí ha planteado también alternativas directamente de los propios plantaciones vegetales, pero el tema de lo que hemos impactado en la naturaleza está ahí y por lo tanto lo vamos a tener permanente. Lo máximo que podemos hacer en este aspecto es detener las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. El problema que se plantea es, ¿y cómo conseguimos eso? ¿Cómo conseguimos que no se emita a partir de esta fecha este tipo de gases? Los economistas inmediatamente echamos mano de nuestras herramientas. Tenemos varios procedimientos para hacer que este tipo de comportamiento de los individuos cambien.
El primero es el más usual de un economista, los precios, y por lo tanto retengamos la idea. Los precios van a ser básicos para que el comportamiento en todo el mundo se cambie. Un segundo sería las regulaciones. Los gobiernos pueden regular el consumo de energías fósiles y que en los distintos países se conciencien y traten de limitar esto. Entre estos dos estaría todo el tema, todo el campo acerca de las negociaciones de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Este tipo de mercados ya se han puesto en marcha durante los últimos años y lo que hacen es entrar en el mercado aquellas industrias, aquellas actividades que tiran mayor cantidad de CO2 a la atmósfera y negociarlas para aquellas que contaminan menos, que emiten menos, puedan vender ese tipo de derechos a los demás. Y la tercera serían las recomendaciones por parte de los distintos gobiernos acerca del comportamiento que deberían de tener sus ciudadanos y sus empresas. Evidentemente el tema de las recomendaciones y el tema de hacer declaraciones sobre esto pues, se está dando prácticamente en todo el mundo. Lamentablemente el país más contaminante de la Tierra, Estados Unidos, no es precisamente el mejor ejemplo que tenemos, pero la mayor parte de los países hacen este tipo de recomendaciones. No son suficientes, lo estamos viendo. Las publicaciones de los últimos datos lo que nos están diciendo es que en vez de limitarse, de frenarse esto, el tema de las emisiones son crecientes. Una de las modalidades que se han hecho en los últimos años, yo diría en el último año, vinculada al tema de la limitación de las emisiones, es tener en cuenta el precio de los combustibles. Si se eleva el precio de los combustibles, la demanda de combustibles fósiles para el consumo y la producción disminuirá a nivel global. Si eso es así, y confiamos en el indicador precios que manda la economía, pues nos podemos encontrar con algo que no es deseado por ningún gobierno ni ningún país. Lo ha experimentado ya Francia, lo ha experimentado Ecuador, lo ha experimentado colateralmente Chile, ahora Colombia va por otro lado, las revueltas que hay allí son por otro tipo de motivos, pero muchos de los países que han tomado esta medicina no les gusta. ¿Por qué no les gusta? Obviamente, si se suben los precios de los productos, y en este caso este es un producto de primera categoría, porque lo utilizamos prácticamente todos, la gente rechaza la utilización de este procedimiento para limitar el tema de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Habría que ser muy convincente para que la utilización del factor precio convenciera a todos los ciudadanos de que es la mejor opción que tenemos para limitar las emisiones de CO2 a la atmósfera. Algunos procedimientos que se han pensado sobre el mismo ha sido el puesto en marcha por el tema del Consejo, el liderazgo del Consejo del Clima, sobre cómo compensar este tipo de situación. El procedimiento sería el siguiente, sería elevar los impuestos sobre el petróleo y los gases, el gas, y todos los impuestos recaudados por este procedimiento, devolverlos a los ciudadanos. Si no, nos podemos encontrar con un conflicto entre, por un lado, lo que demandan los ciudadanos sobre el tema de la elevación de los precios, de que no se eleven, y el conflicto de la elevación del problema del cambio climático. Por lo tanto, este es un procedimiento con el cual nos enfrentamos durante los próximos años. Si queremos limitar las emisiones, hay que tomar alguna decisión sobre la utilización de los combustibles fósiles. Y este procedimiento, el procedimiento de los precios, puede ser uno disponible siempre que los responsables públicos sepan cómo manejar esta herramienta,
porque si no nos podemos encontrar con que una medida que se hace en beneficio de resolver el problema del cambio climático se puede convertir en un problema social en el país donde se dé. Por otro lado, también hay que tener cuidado en estas cuestiones. ¿Por qué? Pues porque no todo el mundo utiliza los recursos del petróleo o el gas de la misma forma. Este ha sido un procedimiento para incrementar el desarrollo de los distintos países que ha sido genérico, se ha utilizado por parte de todo el mundo y sobre todo por las personas con menor capacidad de compra, menores niveles de vida. Cuando se dice que el movimiento de los chalecos amarillos en Francia ha sido como ha sido porque ha tocado a las poblaciones de la periferia que tienen que estar utilizando este tipo de medios de transporte, se está describiendo la realidad. No se ha sido sensible, no se ha sido capaz de vincular este tipo de subidas de precios con la situación de las distintas niveles de renta o clases sociales que existen en la sociedad. No es una tarea fácil para los gobiernos enfrentarse con esos problemas. La otra vertiente de esta situación, bueno, sí, quería haber hecho un comentario sobre Aramco. Aramco es una sociedad dependiente de Arabia Saudí. Arabia Saudí es la que extrae mayores cantidades de petróleo de todo el mundo. Y por lo tanto, Aramco es una de las que tiene el patrimonio más elevado de todas las empresas a nivel del planeta. Cuando en la diapositiva anterior hablaba de países y territorios que ganan y países y territorios que pierden, estaba hablando de estas cuestiones, las elevaciones de las temperaturas o la limitación de la extracción de petróleo y gas está afectando positiva o negativamente a los distintos países. Uno de los países más afectados en esta historia son los países productores de petróleo. ¿Y qué es lo que hacen los países productores de petróleo para enfrentarse con este tipo de problemas? Lo que tratan de hacer es blindarse para que en el futuro no tener problemas con respecto a sus ingresos. ¿Y qué es lo que está haciendo ahora mismo Aramco al respecto de esta cuestión? Como he dicho, es una empresa que capitalizada es mayor que Google, mayor que las grandes Microsoft, que Amazon, por lo tanto es un monstruo a escala mundial. Pero cualquiera que piense en que tenemos que limitar el consumo de combustibles fósiles estará pensando en Arabia Saudí como un candidato perfecto para que limite el tema de la producción de este tipo de productos. Pues bien, lo que está haciendo Aramco en estos momentos, que hasta este momento estaba en manos 100% de el propio Estado de Arabia Saudí y las familias de allá, lo que está haciendo es sacando a bolsa esta empresa. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir es que la empresa en los próximos 10 años no será propiedad exclusivamente de Arabia Saudí, sino que será propiedad de algunos de ustedes, de China, de Estados Unidos, es decir, todo el mundo tendremos interés en que Aramco funcione bien, dé grandes beneficios y reparta grandes dividendos, porque será de todos. En cierta medida, ellos sí que están tomando medidas sobre el cambio climático, pero tratándose de blindar para que las medidas que se pongan en marcha a futuro no les afecten totalmente. Aparte de estos problemas que son generales, que tocan a todos los países, lo que está sucediendo en los últimos años y que está sucediendo con distintos niveles de grado de puesta en marcha es la adaptación al cambio climático. En realidad, nosotros poco tenemos que hacer o decir más que seguir o participar por parte del gobierno español en los acuerdos que se puedan tomar globalmente sobre estas medidas sobre los combustibles fósiles.
poco podemos hacer, es ponernos de acuerdo con el resto de los países para que las emisiones globalmente se reduzcan para los próximos años, porque ya hemos visto que algunas de las consecuencias que tienen para la economía y para la sociedad son negativas. No voy a entrar en describir de nuevo lo que ya se ha explicado perfectamente anteriormente. Lo que tenemos que hacer es prepararnos para adaptarnos al cambio climático. Hemos visto bastantes de los efectos que tiene este tipo de cambio climático y que nos afecta. Elevación de las temperaturas, tenemos la irradiación solar, tenemos las alteraciones de la atmósfera, en definitiva, tenemos toda una serie de cambios que sí nos van a afectar en la vida cotidiana. Posiblemente, y como destacaba el profesor Agustí, no vamos a estar diciendo todos los días que esto es con motivo del cambio climático, Cambia la temperatura, cambia de día a día y por lo tanto tendremos que abrigarnos o que enfriarnos en función de las temperaturas que cambian. En realidad, como él también bien decía, estos cambios de temperatura no van a ser tan grandes como para que no podamos nosotros adaptarnos fácilmente a ese tipo de cambio. Pero, además de eso, es que en esta zona, en el Mediterráneo, estamos adaptándonos también a las condiciones climáticas adversas desde hace mucho tiempo. Aquí no estamos de alguna forma viendo el cambio climático como algo que nos viene de nuevo ante una situación idílica de la que partimos, sino que aquí en esta tierra lo que hemos hecho ha sido combatir y luchar por adaptarnos a unas condiciones adversas, tratando de lograr el mayor resultado, la mayor eficiencia a los recursos tan escasos de los cuales hemos dispuesto. ¿Cómo nosotros no podemos adaptarnos a unas condiciones que se nos dicen de modificaciones atmosféricas, de reducciones del agua, cuando venimos de una situación en la cual aquí no hay agua? No quiero describir una cosa que es del todo punto evidente. Nosotros traemos el agua del trasvase del Tajo, traemos el agua desde el Taivilla, traemos el agua de las desaladoras últimamente, con lo cual de alguna forma tenemos condiciones, tenemos adelantado el trabajo de la adaptación al cambio climático. Es posible, y yo sí que en esto insisto, en que el cambio climático va a acelerar determinado tipo de cuestiones, pero cuestiones en las cuales tenemos mucha práctica. Una parte considerable de las adaptaciones que estamos teniendo aquí en nuestro territorio es la adaptación económica. O sea, la gran cantidad de variedades que tenemos en todo tipo de productos, pues lo que ha hecho es que en función de los mercados hemos ido desapareciendo y apareciendo determinado tipo de cultivos en los últimos años y muchas veces ni nos hemos dado cuenta exactamente de lo que ha pasado. Cualquiera que paseara hace 40 años por el campo de Elche lo hubiese visto todo florecer, en estos momentos todavía no, pero cubierto de plantaciones de almendro. No tenemos apenas almendro en el campo de Elche, Lo hemos cambiado los cultivos porque la entrada del agua del trasvase Tajo Segura ha encarecido el precio del agua y se ha utilizado para otro tipo de cultivos mucho más rentables económicamente. No hace falta que venga un cambio climático para que nosotros nos adaptemos. Los mercados nos imponen adaptaciones. Lo que sí que plantean algunas dudas de cara al futuro es, bueno, ¿y qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué decisiones? El problema que se le plantea, y me planteo yo, es qué decisiones tienen que tomar los agricultores ante la amenaza del cambio climático. Y por eso digo, bueno, hay temas en los cuales es consistente. Me ha alegrado que el profesor Samuel comentaba el tema de los estudios de los seguros agrarios. Los seguros agrarios es un índice que nos marca para conocer qué es lo que está pasando en la agricultura. Se han encarecido los seguros agrarios, las previsiones que tenemos para los próximos años hace que los seguros agrarios, las primas que haya que pagar son crecientes. Son preguntas en las cuales sí que nos planteamos cómo puede incidir el cambio climático en las reacciones de la sociedad.
Le decían a él que se habían incrementado las indemnizaciones depende de lo que se asegure. Por otro lado se dice, no, es que han bajado los seguros agrarios, los agricultores se aseguran menos que anteriormente. Es un fenómeno interesante el tema de los seguros agrarios y cómo reaccionan los agricultores ante los problemas de las temperaturas o los cambios de las lluvias o el tema de las irregularidades. Por otro lado, hay otros campos también muy sensibles. El cambio de la investigación. Yo creo que el profesor Agustín nos ha dado seguridad sobre hasta qué punto el avance que hemos tenido en investigación sobre variedades cítricos y otro tipo de vegetales tiene entre nosotros. Lo que sí es cierto, y yo he notado y noto en los últimos años, es cómo también en el campo de la investigación se va perdiendo algunos elementos que son fundamentales de cara al futuro para hacer frente al tema del cambio climático. Todo el tema de las posesiones de las plantas o los bancos genéticos y la propiedad que tienen las grandes multinacionales sobre las semillas en cuanto a que la investigación no está en nuestras manos, o todo lo relativo a los fitosanitarios, los productos en los cuales el combate de las plagas de alguna forma pues no depende exactamente de la investigación que se realicen dentro de nuestros institutos y de nuestras universidades. Yo creo que ahí sí que habría que prestar una atención preferente. Igual que el tema de esta investigación a escala mundial la podemos utilizar para, cuando exista algún tipo de necesidad de cambio, poderla poner en marcha, hay otras investigaciones, sobre todo las más pegadas a la tierra, las que tienen más conciencia de lo que está sucediendo alrededor nuestro, en las cuales sí que sería necesaria incrementar la investigación. Y a pesar de que el cambio climático figura entre los objetivos de los distintos gobiernos, es muy difícil encontrar ahora mismo líneas de investigación en la cual este tipo de principios se tengan en cuenta de una forma general. Las administraciones públicas. Lo he dicho anteriormente, no quiero exonerar la responsabilidad que tienen las administraciones públicas con respecto al cambio climático, pero sí que quiero también destacar esta incertidumbre que se ha planteado desde el primer momento. Si no tenemos decisiones en las cuales globalmente podamos tomar medidas, difícilmente los gobiernos aisladamente pueden poner en marcha todos los medios que deberían de poner. Desgraciadamente, en estos momentos en España tenemos un gobierno provisional. Este tipo de medidas son medidas que precisan de consensos muy amplios, porque necesariamente hay que poner en marcha medidas que no siempre son agradables. Cuando he dicho anteriormente el tema de los precios de los combustibles, estoy diciendo temas que son muy sensibles a hacer ataques sobre el funcionamiento del gobierno y la utilización de los impuestos para corregir determinado tipo de funcionamiento de los mercados. Pero los gobiernos sí que son sensibles y deberían ser sensibles tanto en la puesta en marcha de medidas a escala nacional como también de coordinar políticas con los gobiernos autonómicos. A diferencia de otros países que lo tienen relativamente más fácil, aquí en España lo tenemos un poco más difícil. La distribución de competencias en muchas materias entre las comunidades autónomas y los gobiernos hace que la puesta en marcha de medidas siempre cuente con algún tipo de dificultad debido a que la diversidad de competencias entre gobierno central y administraciones autonómicas dificulte la puesta en marcha de este tipo de medidas. Además, los gobiernos, y eso lo han destacado prácticamente todos los analistas, deberían de ser también muy sensibles porque el cambio climático lo que hace es acelerar los cambios. Y por lo tanto, estas adaptaciones, la aprobación de las nuevas variedades, la aprobación de productos fitosanitarios que puedan enfrentarse a plagas y demás, deberían de ser tramitadas desde el punto de vista administrativo de una forma mucho más acelerada
que la que se está haciendo hasta la fecha. Tenemos tramitaciones de determinados permisos de utilización de estos procedimientos que se alargan durante muchos años, con lo cual, cuando vienen a ser aprobadas, posiblemente tengamos unos problemas distintos a los que teníamos. Por lo tanto, es una exigencia de la Administración que sí que tienen sobre sus manos y que deberían de hacer un esfuerzo notable para llevarlo adelante. Conclusión. Desde mi punto de vista, y tratando de observar con una cierta, en un campo en el cual yo no soy experto, como el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, doy por hecho que desde el campo de la ciencia todas las amenazas, todas las advertencias que nos hacen los grupos científicos que investigan este campo son ciertas. Y por lo tanto, esta es una premisa sobre la cual hay que trabajar. En segundo lugar, ningún país por sí solo puede hacer frente a las medidas preventivas, aunque mucho más a las adaptativas. Todos los países deberían apoyar las medidas globales. Estas exigen un enorme esfuerzo de responsabilidad y pedagogía. No es posible poner en marcha las medidas de las que estamos hablando si los gobernantes no tratan de explicar a la población que lo que están haciendo, que el tema de las restricciones por una vía u otra de la utilización de los combustibles fósiles es una vía absolutamente necesaria para detener los efectos del efecto invernadero. Cada país debe adaptarse a las consecuencias del cambio. El éxito de sus actuaciones se basará en el diseño de las medidas y en la capacidad de los dirigentes políticos en explicarlas. No voy a insistir en este campo. Creo que el factor pedagogía en este campo es fundamental. Tanto o más daño hace la actitud del presidente Trump sobre el tema del cambio climático, se produce o no, hace más daño sus declaraciones sobre este campo que incluso las medidas directas que hace sobre el sector de los combustibles fósiles. El retraso en tomar las medidas solamente provocará el agravamiento de la situación y el tener que aumentar las respuestas en el futuro. Evidentemente, si estamos diciendo que los gases acumulados en la atmósfera no se van a mover, todo lo que continuemos emitiendo a la atmósfera va a provocar incrementos, nunca decrementos de este tipo de situaciones. Se han dicho anteriormente este tipo de situaciones y por lo tanto las medidas que hay que poner en marcha estarían dentro de este ámbito. En nuestra zona deberíamos emprender acciones preventivas para que los impactos futuros tuvieran las menores repercusiones negativas en nuestras economías. Evidentemente, ya lo he dicho, no es una situación de ruptura total. Nosotros tenemos una tradición de enfrentarnos con este tipo de problemas y por lo tanto desde el punto de vista mental deberíamos de tener la suficiente garantía como para afrontar este tipo de problemas, tanto desde el punto de vista económico como la adaptación a el régimen de lluvias o el agua. Tengamos en cuenta que aquí nunca ha llovido. Ahora que se acumulen más en determinado tipo de meses, podemos, bueno, también lo hemos vivido durante los últimos años, no es un tema esencial. Es esencial en algún otro sector en el cual no hemos insistido porque estábamos más orientados a la perspectiva de la agricultura, pero ese tipo de lluvias torrenciales acumuladas durante cortos periodos de tiempo sí que tiene buena parte de repercusión en las ciudades, porque las ciudades que están construidas sobre ramblas en nuestro territorio se han realizado en el tema de las infraestructuras, tuberías, canalizaciones, con perspectivas de accidentes atmosféricos de determinado tipo de periodos de tiempo. Se supone que la capacidad que tienen para recoger aguas no están adaptadas a estos problemas del cambio climático. Si en vez de tener
los 150 litros por metro cuadrado distribuidos durante todo el año, lo tenemos en 2 periodos en los cuales se acumula todo el agua, nuestras infraestructuras serán insuficientes para hacer frente a este tipo de procesos. Pero bueno, yo creo que no son cuestiones insalvables en las cuales no podamos afrontar este tipo de problemas siempre y cuando, insisto, se paralicen también todos los problemas genéricos que nos afectan globalmente. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Martín. Ha sido un placer escucharte, un placer ver esa visión económica del problema del cambio climático. Y a continuación, si les parece, vamos a abrir un pequeño debate con todos los asistentes a esta jornada. Por favor, Samuel. En la cual vamos a abrir un espacio de debate a todos ustedes para que puedan preguntar, puedan indagar un poquito más en estos aspectos del cambio climático con nuestros invitados. Claro, faltaría más. Sí, ¿da mucho? ¿Te molesta? ¿Sí? ¿Alguna pregunta tienen? Sí, aquí en la primera fila. Muchas gracias. Soy Dietrich Leiner de la Universidad de Hohenheim, Stuttgart. Tengo una pregunta para cada uno de los 3 panelistas. Don Manuel, primero, usted ha resaltado tanto con datos como con fotos muy impactantes el efecto de las precipitaciones de corta duración y alta intensidad, cosa que usted ha demostrado la tendencia que ese fenómeno va a aumentar en el futuro a medida que progrese el cambio climático. Mi pregunta es, siendo eso una pérdida enorme en agua para agricultura, en agua potencialmente potable, en sedimento que es capa arable, ¿qué medidas de manejo de las tierras que reciben ese impacto se está considerando? ¿Qué hay en cuestión de planificación del terreno para mermar al menos ese tipo de efecto? Bueno, sí. Muchas gracias por la pregunta y sobre todo estas medidas de adaptación a estas precipitaciones, a estas lluvias tan intensas, sobre todo se están dando en áreas urbanas y por ejemplo en Alicante tenemos 2 o 3 casos muy buenos de medidas que se deberían copiar en otros sitios que ya lo están haciendo. Por ejemplo, en la ciudad de Alicante, para reducir o mitigar este riesgo de inundación, se han construido infraestructuras como el Parque de la Marjal, en la playa de San Juan, por aguas de Alicante, precisamente en una de estas zonas inundables, ¿no? Es un parque inundable, como bien dice su nombre, que recoge el agua de estos episodios de lluvias torrenciales y después esta agua es derivada a las depuradoras. Allí se trata, se regenera y después se utiliza para regar las áreas verdes de la ciudad de Alicante. Es un buen ejemplo de adaptación y también de mitigación del riesgo, ¿no? También tenemos en el sur de Alicante, en la ciudad, el tanque de tormentas que está justo debajo del campo de fútbol de San Gabriel. Ya en zonas rurales, el principal problema, como comentaba, es el abandono del campo, ¿no? Todos conocemos que en nuestra zona, en el Mediterráneo, pero en muchas montañas tenemos un sistema de cultivo basado en abancalamiento, es decir, en terrazas, ¿no? Cuando todo esto se abandona, lo que se provoca es un aumento de la erosión, porque cuando estas terrazas se están utilizando, laminan las avenidas. Desgraciadamente, por el abandono del campo, ¿no? La cubierta vegetal está en declive o está desprotegida. Y es un problema bastante importante, porque si se abandona el campo y si además cada vez llueve con más intensidad,
pues desgraciadamente parece muy difícil parar el tema de la erosión, ¿no? Sobre todo se ha trabajado en áreas urbanas, pero muchas veces, como comenta, precisamente en el campo es donde está este aspecto más abandonado, ¿no? Podríamos recurrir a medidas milenarias o centenarias en nuestra zona, ¿no? Adaptadas a hoy en día. Por ejemplo, el Parque de la Marjal es como un aljibe en la vida moderna, ¿no? También los tanques antitormentas que están en todas las ciudades, ¿no? Y como comentaba, pues sí, es una pena, pero por desgracia aquí el principal problema en las zonas rurales es precisamente el abandono de las tierras cultivables, y eso a su vez favorece aún más el riesgo de desertificación, ¿no? Por tanto, la solución parece difícil, pero de alguna forma se debería plantear, es algo que deberían mirarse los gobiernos, porque de seguir esa tendencia vamos a tener muchas de nuestras zonas prácticamente se convertirán en zonas áridas y muy proclives a este problema. Muy bien, había por aquí otra persona, quería preguntar algo, ¿sí? Por favor, sean breves porque tenemos el tiempo súper justo. Sí, era para todos, ¿no? Buenas tardes. Oiga, vamos a ver, la palabra cambio climático, me río porque parece que de un tiempo a esta parte sea algo nuevo, o sea, como si fuera de ahora. El cambio climático existe desde que existe el mundo. Yo tengo 72 años y he visto en mi vida nevar copiosamente, no aquí, claro, pero en muchas partes de España y fuera de España. He visto llover torrencialmente, he visto un sol de justicia, he visto aires y vientos tirar árboles o casas o lo que fuere. Entonces, me parece que eso no es nada nuevo. Quiero decir que existe eso desde que existe el mundo, no vamos a inventar nada. No lo digo por ustedes, pero es una palabra que ya está en varias reuniones y siempre la misma historia, cambio climático. Digo, si eso ha existido de toda la vida. Me gustaría que me comentaran algo sobre el tema. Gracias. Que hagan todas las preguntas, porque si no... La pregunta entonces se va dirigida a a todos en concreto, vale, pues si pueden ir... ¿Hacen más preguntas? No, ya está, ya. ¿No, ya? Bueno, yo no he sacado ningún gráfico y por lo tanto no le puedo decir pero mis compañeros sí que han sacado gráficos que explican qué es el cambio climático. Me parece que incluso, bueno, no voy a hablar por ellos, que ellos hablen. Efectivamente, con los datos que tenemos sobre la mesa, lo que usted y yo hemos vivido, con respecto al clima, nuestra experiencia no es de lo que estamos hablando aquí. En nuestra experiencia ha llovido, ha nevado, ha hecho viento, granizo, de eso no estamos hablando. Estamos hablando de que existen una serie de fenómenos en la naturaleza actual que se asocian al tema de las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan una alteración del clima. Y eso es lo que estamos hablando. Evidentemente, siempre ha habido cambio climático. Lo que estamos diciendo es que en los últimos años ese tipo de cambios se han acumulado por ese tipo de emisiones de gases de efecto invernadero, que pueden provocar que los fenómenos que usted y yo hemos conocido cambien, se alteren, y se alteren negativamente, que es la base de lo que estamos razonando. También en algunas áreas se pueden cambiar positivamente. Por ejemplo, Putin está muy contento con el tema de la dilución de los hielos que hay en el Ártico, porque eso le permite navegar y abrir un camino al mar de Rusia. Por lo tanto, él considera que eso es positivo para él. Pero eso es una alteración de todo lo que hemos conocido hasta ahora sobre el comportamiento del clima sobre la Tierra. La pregunta que hacía usted, yo en la parte de la intervención del Gobierno, ¿hasta qué punto con este tipo de datos que tenemos sobre la mesa, por qué no actúan los gobiernos para hacer frente a ese tipo de problemas que se nos presentan? Yo creo que mi compañero ha contestado una parte, pero le contesto otra parte, ¿no?
En estos momentos Europa no se ha dado cuenta del tema del impacto del cambio climático. Nosotros tenemos en Europa una PAC, la Política Agraria Común, en la cual se hacen las políticas del campo, de la agricultura y de las compensaciones a los agricultores. Una de las líneas que debería de abrir, que no la ha abierto hasta ahora y que el gobierno español plantea que debería de abrirse, es el tema del cambio climático en la PAC. Porque cambia todo, de la política inicial de precios ahora mismo ha ido cambiando, adaptándose al tema del desarrollo rural, y en estos momentos está sobre la mesa para los próximos años el tema del cambio climático, el tema de la plantación de especies forestales, porque tienen un efecto muy positivo en este tipo de comportamiento. Yo creo que debería estar en la agenda en los primeros renglones. Es evidente que no hemos hecho en la política nacional o en la autonómica, no se ha hecho todo lo que se podía hacer sobre este tipo de reacción. Las plantaciones, no directamente de cultivos comercializables, sino otros que a lo mejor tienen una comercialización mucho más tardía, porque la maduración es de 100 años, 50 años, que son todas las especies forestales, y que podrían de alguna forma reaccionar ante ese tipo de problemas de una forma mucho más adecuada. Yo creo que hay bastante que hacer en este campo y evidentemente le doy la razón de que es un problema que deben de solucionar los gobiernos en esta política de adaptación al cambio climático. Bueno, respecto de las dos preguntas, yo estoy completamente de acuerdo, absolutamente, en lo que ha dicho el profesor Sevilla, absolutamente. Efectivamente, hablar de un cambio climático estrictamente tendríamos que referirnos, no sé si a cientos o a decenas de cientos de años para que se consolide un cambio climático. Lo que este señor ha visto en 62 años, pues es solo un infinitésimo de lo que ha ocurrido en el planeta durante toda la historia. Eso es así. Por lo tanto, efectivamente, no estamos hablando de lo que hemos visto nosotros, sino de esos índices que pueden ser escasos, como que ha subido 1 grado la temperatura del planeta, pero puede seguir subiendo un poquito, que los gases de efecto invernadero siguen subiendo, que las lluvias son asimétricas, que todo eso está ocurriendo en muchas partes. ¿Y nos puede afectar esto pasado mañana? No. ¿Nos puede afectar? Sí. Bueno, al final el compromiso de todos los que de algún modo, directa o indirectamente, estamos comprometidos con esto, indirectamente, es decir, a través de nuestro trabajo, es dejar el planeta un poco mejor. Decía Nietzsche, creo que era Nietzsche, decía, después de pasar por la vida, uno lo que pretende es dejar esto un poquito mejor de lo que lo encontró. Dice, es poca cosa, pero es tan difícil. Pues de eso se trata, ¿no? Pero yo he advertido en su pregunta otra idea diferente, porque habla usted de arable. En un momento he dicho, toda la capa de tierra que llega con esos forma una capa arable, y alguien ha pensado en qué se va a hacer con eso. Es decir, puede que se hayan inundado muchos campos que tenían un cultivo determinado, el que fuera, y ahora tenemos una capa de 40 centímetros, de 20 centímetros de suelo que ha venido desde las montañas, erosionada por la lluvia, etcétera, y ahí está. Esa es una capa arable. ¿Qué podemos hacer con eso? Pues eso hay que tomárselo en serio, porque esa capa, uno de los problemas que tiene es que no tiene estructura. En el suelo hay dos características físicas muy importantes. La textura, que son los porcentajes de los que está formado el propio suelo, arena, limo, arcilla, y luego la estructura, es decir, cómo esas partes están estructuradas formando algo que permite mantener el agua, airear las raíces, que las raíces se puedan explorar. Un suelo sin estructura no es agrícola, no se puede cultivar nada. ¿Cómo se mejora la estructura de un suelo? Pues es una tarea
muy difícil, porque necesita el aporte continuado de materia orgánica, porque la materia orgánica no es un aporte de nitrógeno orgánico al suelo, eso importa nada. A la planta que el nitrógeno sea orgánico o inorgánico le da exactamente, le importa 3 pitos, porque solo lo va a absorber como ion nitrato. Ahora, si ahí no hay estructura, ahí el suelo se va a encharcar, la raíz no va a encontrar nada, porque no puede progresar. Los puntos de intercambio catiónico, es decir, los elementos minerales que puede captar la planta no están, y eso se mejora solo con la materia orgánica que poco a poco, con el tiempo, le puede dar estructura. Eso es difícil y es costoso, y eso solo se puede conseguir con apoyos institucionales. Y también me gustaría añadir un pequeño apunte sobre la PAC, la Política Agraria Comunitaria. Yo creo que ya ha llegado el momento que las autoridades políticas nuestras se esfuercen en decir que aquí, en la Comunidad Valenciana, somos unos fijadores de CO2 fantásticos. Y que eso, tal cual está hoy el tema, también se ha de primar. Si hay una subvención para que no se cultive no sé cuánta avena o no sé cuánta aceituna, ¿por qué no ha de haber una subvención para los que fijamos CO2 todos los días? Lo he dicho antes, ¿y si mañana no regamos nadie? ¿Aquí qué va a pasar? Eso no va a ocurrir. Pero ya que fijamos tal cantidad de CO2 en el área mediterránea y tantas subvenciones que hay, ¿por qué no hay una subvención para esto? Más de un agricultor lo agradecería y se salvaría. Muchísimas gracias, Manuel, un placer. Y a todos ustedes, muchísimas gracias también, pero debemos dejar ahora mismo el debate, pero lo aplazamos, porque pueden perfectamente preguntar a nuestros invitados las preguntas, aquellas dudas que les surjan en el cóctel que tendremos a continuación de este acto, porque ahora, como colofón, vamos a dar paso a la presentación de la exposición que tenemos preparada para ustedes aquí en Casa Mediterráneo, que bajo el título Conciencia del Mar nos va a dar tiene mucha conexión, digamos, con todo esto de lo que hablamos de la ecología, del cambio climático y también, como no, de nuestro ecosistema más cercano. A continuación, el director de Casa Mediterráneo, Javier Ergueta, les va a presentar esta exposición. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a los ponentes, pero vamos a ser muy breves porque ya esto ha durado bastante y queremos pasar al vino alicantino. Yo simplemente quería decir que para nosotros estas jornadas son muy importantes, las hemos podido hacer gracias a la colaboración de nuevo de Antonio Escudero y de la Universidad de Alicante, y quiero agradecer especialmente a los ponentes que han venido de distintos sitios a darnos esta visión, y que esto marca el inicio de un ciclo que vamos a hacer todos los meses sobre el cambio climático en el Mediterráneo, porque es una de las preocupaciones principales de la Casa Mediterráneo, lógicamente. La próxima sesión la vamos a tener el 15 de enero, que traeremos a la bióloga y periodista Mónica Fernández Aceituno, que es una de las más destacadas de España, y que es el 15, ¿no? Ay, no, es el 11 de diciembre, estaba yo confundido. Es el miércoles 11 de diciembre y esperamos que puedan venir. Y ahora vamos a pasar a una actividad que hemos querido asociar, porque tuve ocasión hace unos meses de ver la obra de un artista muy especial, que es Nicolás Camino, y me llamó muchísimo la atención. Primero porque era una obra muy impactante a nivel visual y técnico. Es una obra muy especial porque representa sobre todo peces del mar y sobre todo cardúmenes, que son esas grandes formaciones que de alguna manera son especialmente misteriosas, porque reflejan esa naturaleza que no acabamos de comprender realmente cómo es, y luego esa unidad de acción que él me contaba que había estado en el acuario de San Diego, que era uno de los sitios donde están estudiando más esto, y después de gastarse muchísimo dinero todavía no han podido comprender cómo hacen los peces para actuar
¿Cuál es el instinto? ¿Por qué la naturaleza actúa de esa manera? ¿Por qué esos grandes grupos de peces? Y eso es un poco una reflexión de cómo la naturaleza no es un hecho aislado, sino que es una gran conexión que está ahí. Y ya sin más quiero darle la palabra a Jacobo Fitzjames Stuart, a que quiero agradecer haber venido. Él es el galerista de Nicolás, que nos va a hacer una pequeña introducción a la figura artística. Gracias. Hola, voy a ser muy breve porque imagino que estaréis todos un poco fatigados después de esta tarde. Y nada, solamente decir que estoy muy agradecido y contento de que esté aquí la obra de Nicolás, que es un artista con el que, bueno, realmente es el último fichaje que hemos tenido en la galería. Nosotros estamos en Madrid, es una galería que se llama Espacio Valverde, y podrán ver obra suya en Arcos si vienen a vernos. Y bueno, a mí siempre, yo estudié filosofía, pero lo que me interesó del arte es precisamente que es otro tipo de lenguaje, que no es necesariamente verbal, y me irrita mucho cuando voy a una exposición y de repente llega alguien y me dice esto simboliza los problemas en Poniente y te cuentan un rollo enorme. Me parece que eso en general mata las obras de arte. Y que, para poner un ejemplo, hubo una vez que fui a una exposición de Félix Rodríguez de la Fuente y recuerdo que había un vídeo con unas hormigas alrededor de un hormiguero y decía, qué misteriosa fuerza es la que atrae las hormigas al hormiguero, qué misterio, con esa voz que tenía. Y yo siempre pienso en eso cuando legiones de artistas vienen a la galería enseñando cosas que hacen con las manos, pequeños papeles, esa especie de instinto primario humano de fabricar, de hacer. Y precisamente esa misteriosa fuerza es seguramente la que está tratando Nicolás en este trabajo, en el que, digamos, que es algo que efectivamente puedes aproximar de manera científica o técnica, pero hay algo vivencial de que no se puede expresar de otra manera. Quizá con el arte al que le interese puede acercarse a esta percepción, ¿no? Pero bueno, os dejo con Nicolás, que habla mejor que yo en público, y muchas gracias. Buenas tardes. Lo de que yo hablo bien en público, pues bueno, en fin. Yo quería dar las gracias en primer lugar a Casa Mediterráneo y muy en particular a Javier Hergueta, su director, por el interés que ha mostrado por mi trabajo. Y a los artistas nos ocurre poco que se interesen por lo que hacemos. Trabajamos así como en unas cuevas, en unos lugares así bastante solitarios. Y a mí, desde luego, me sorprende cada vez que alguien muestra interés por lo que yo hago en concreto, pero en general por lo que hacemos los artistas, ¿no? Yo soy un poco de la cuerda de Jacobo en el sentido que se me da mal explicar lo que hago y explicar lo que hacen otros. Prefiero verlo y prefiero enseñarlo, pero quizás en este caso yo hablaría de dos cosas. La primera es que hace no mucho tiempo éramos peces. No mucho tiempo me refiero en la escala de lo que es la Tierra y lo que es el universo y este tipo de cosas. Éramos peces y entonces hacíamos cosas como de estas que hacen los peces, estos cardúmenes que, como decía Javier, cuando estuve viviendo en Estados Unidos, después de hablar con bastante gente entendida en esto, tienen una cierta idea de para qué lo hacen, estos formaciones de grupos de peces, pero no parece que tenga muy claro cómo lo consiguen. Y es la parte que a mí más me ha interesado en este trabajo, ¿no? El cómo lo consiguen y trasladar esta cosa a nosotros, ¿no? Es decir, podríamos nosotros hacer algo así y si en el caso de poder hacerlo, ¿qué podríamos llegar a conseguir juntando conciencias o inteligencias? Bueno, esa es la reflexión que hay detrás. Y luego, al hilo de estas conferencias que ha habido en el día de hoy y del tema que está tan al día, y menos mal que está cada vez más al día, que es esto del problemas de climatología y en general del tratamiento que estamos haciendo de la tierra y de los mares, a mí hay una cosa que me sorprende y es que, bueno, por otro lado es bastante típico del ser humano, y es que demostramos una cierta prepotencia cuando nos preguntamos o cuando decimos que estamos estropeando la Tierra o que estamos destruyendo el mundo, la Tierra.
A mí me parece que lo que debemos de pensar es más bien qué es lo que tenemos que proteger aquí, si es la tierra o es nuestra supervivencia en la tierra, porque francamente no creo que seamos capaces a día de hoy de destruir la tierra. Yo pienso que la tierra se repondría de nosotros con relativa facilidad dentro de ese marco cronológico que hablábamos antes. Ha habido incluso estudios de cuánto tardaría la ciudad de Nueva York en desaparecer, pues no es tanto tiempo. No sé si a los 300 años ya no quedaría edificios, y a los 500 o a los 1000 años, que una vez más no es mucho tiempo, prácticamente sería ya trabajo de arqueólogos ir a buscar que nosotros habíamos estado allí, ¿no? Por tanto, yo creo que el reto es quizás como mejor podamos movilizarnos es pensando de forma egoísta, es decir, cómo hacemos para que esto siga siendo habitable para nosotros. En ese sentido, bueno, vuelvo a la idea inicial de observemos lo que hacen determinadas especies que están en estos mares y tratemos de copiarles un poco, en el sentido de aunar fuerzas, inteligencias y trabajar en un sentido más global, ¿no? Y bueno, pues os invito a visitar, a ver estos trabajos y a perderos un poco en lo que pueda haber aquí. Muchas gracias.